de colores, salud y paz en el Señor. Salve María. Soy su hermano José Ontiveros, misionero seglar. Lo que hoy leemos como el libro de Daniel es realmente una obra literaria muy compleja y es muy diferente, muy aparte a todo lo que aparece en el Antiguo Testamento. Empezando por el idioma original que fue escrito. Allí encontramos una serie de capítulos que fueron escritos en hebreo, que imitan al hebreo clásico. Otros están escritos en arameo y otros más aparecen escritos en el original en griego. Es decir, es una obra trilingüe. En cuanto al autor, se desconoce realmente, pues este libro es una recopilación, es una adición de contenidos que se dio durante muchísimos años. El personaje de Daniel, que en hebreo significa Dios es mi juez, es presentado algunas veces en tercera persona, como ocurre en los primeros 6 capítulos, pero otras veces aparece en primera persona, como en los capítulos que van del 8 al 12. Es decir, como si el narrador fuera el autor. En los relatos aparece como un adivino, como un jefe de magos, pero también aparece como político, como administrador. Parece ser que el título de este libro está inspirado en un personaje de la antigüedad que fue muy famoso por su bondad, por su sabiduría, por su generosidad, y fue llamado Daniel, el cual aparece citado en el capítulo 14 del libro del profeta Ezequiel. Este personaje aparece también fuera de la Biblia, en otros textos, como Daniel. Así lo encontramos en el poema de Akbat, en la ciudad cananea de Ugarit. El caso es que Daniel se hizo legendario, se hizo muy popular. Por eso lo seleccionaron como el protagonista para esta obra magnífica. Esto se conoce como seudónimo y es normal en el género apocalíptico, como podemos observarlo en el Apocalipsis de Enoch, también en el de Moisés, en el de Isaías, en el de Barú y en muchos otros libros que están escritos en este mismo estilo. Así encontramos que en el libro de Daniel hay una estructura en 3 momentos diferentes. Fue compuesto en tiempos distintos. Por ejemplo, la primera parte durante la persecución de Antíoco IV, que fue entre el año 175 y el año 163 a.C. Una segunda parte fue después del año 167 a.C. también. Y la última parte fue agregada poco antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El autor quiso infundirle con este texto a todo el pueblo judío, pues mucho entusiasmo, mucho ánimo, mucha esperanza por esa situación difícil que vivía el pueblo judío para aquel momento. Y lo hace con este personaje ficticio, este personaje además muy aureolado, en un género literario que era nuevo para ese tiempo, porque el género apocalíptico aparece durante el periodo intertestamentario, cuando ya no había profetas, ya no se conocieron, después de Malaquías no se conocieron más profetas. En ese tiempo aparece este libro. Bien, el libro este es importante por esas enseñanzas de justicia que deja al pueblo judío. Y es importante también destacar que Daniel está relacionado con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Está relacionado con el Nuevo Testamento porque por lo menos 3 doctrinas de las que plantea este libro están reflejadas en el Nuevo Testamento. Así tenemos, por ejemplo, que en los escritos desarrollados por la angelología, que es como se conoce la aparición de los ángeles en la historia sagrada, aparecen con nombres específicos como Miguel, Gabriel. Así nos los cuentan San Lucas y la carta de San Judas también, y el mismo Juan en el Apocalipsis nos habla de ángeles en estos textos. En segundo lugar, nos deja la doctrina de la resurrección y de la retribución en la otra vida. Y finalmente, la figura humana del capítulo 7 del libro de Daniel, que por una falsa traducción
se convirtió en ese personaje conocido como el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre, que es trascendente, que hace referencia a nuestro Señor y que es el de la parucía anunciada. Además de estos textos, también en Marcos capítulo 13, versículo 14, y en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 15, se menciona al ídolo abominable que esposa Daniel en el capítulo 9. Asimismo, Marcos en su capítulo 13, versículo 19, y Mateo en el capítulo 24, versículo 21, ambos citan literalmente a Daniel, al Daniel del capítulo 12. Finalmente, la primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, pareciera basada toda en Daniel capítulo 7, desde el versículo 22. También podemos observar cómo de los relatos griegos, el de Susana, esas escenas del juicio a Susana, ha tenido gran aceptación en la teología y en el arte cristiano. Y se tiende a confundir la existencia ficticia con la existencia real de este personaje. Que el Señor bendiga tu vida y bendiga la mía y nos ayude a conocer mejor su palabra, para comprenderla y para compartirla con nuestros hermanos. Viva Cristo Rey. Salve María.